Sean ustedes bienvenidos a otra cápsula más de Raíces Históricas de México y el Mundo. En esta ocasión les presento el origen de los tres Reyes Magos. El origen de estos reyes, de todos por igual, es el mismo, ya que todos aparecieron por primera vez en el libro de San Mateo en la Biblia, lo que quiere decir que gracias a estos personajes son reconocidos por las multitudes de todo el mundo, siendo esto de tal manera que en la actualidad gozan de tener su propio día, en el cual se celebra su bondad y se les agradece por todos los regalos que traen y las bendiciones que nos dejan. Este día es el 6 de enero, posterior a lo que sería la víspera de Navidad. La fiesta de los Reyes Magos es comúnmente llamada Epifanía, palabra que en griego significa manifestación, en el sentido de que Dios se revela y se da a conocer al mundo. El término mago hacía referencia a los sabios en la antigüedad. En este caso, fueron hombres sabios que vinieron del este. Esto pudo haber sido una referencia de lugares como Arabia, Mesopotamia o algún lugar más al este de Palestina. En la Biblia, específicamente en el Evangelio de San Mateo que se encuentra en el Nuevo Testamento, se cuenta que nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Se cree que los tres Reyes Magos provenían de distintos continentes: África, Asia y Europa, aunque lo más probable es que su punto de origen fue Persia, hoy Irán. Sin embargo, antes de llegar a su destino, los magos visitaron al rey Herodes en Jerusalén y le preguntaron por el niño. Este les dijo que, de acuerdo con los conocedores de la Biblia, debía haber nacido en Belén. No obstante, el rey Herodes les pidió que cuando regresaran le dieran la ubicación exacta del lugar donde había sido alumbrado, pues pretendía ir a adorarlo. Los magos casi cayeron en el engaño, pero fueron advertidos de las malas intenciones del monarca, quien pretendía asesinarlo. Así que después de visitar al niño Dios y entregarle los regalos, oro, incienso y mirra, regresaron a sus hogares sin pasar por la ciudad de Jerusalén. El oro estaba relacionado con la realeza, el incienso con la divinidad y la mirra con la humanidad. La mirra es una resina aromática que exuda de un árbol que de forma natural crece al noreste de África, en Arabia y Turquía. Se empleaba para elaborar perfumes y ungüentos con los que se untaban las vendas para embalsamar a los muertos. Los magos aparecen en su primera época como una casta sacerdotal de Persia. Además, se dedicaban al estudio de la sabiduría. Fue a partir del siglo III cuando el Papa León I estableció que los magos fueran llamados reyes, pues se pensaba que se trataba de gente con grandes riquezas. A partir del siglo VIII, los Reyes Magos recibieron nombres con algunas variaciones. Los primeros fueron Vitizarea, Menchior y Gataspa. Ya en la Edad Media fueron incluso venerados como santos. Los nombres con los que conocemos a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecieron por primera vez durante el siglo VI en el mosaico de San Apolinar. En ese siglo, la apariencia de los Reyes Magos cambió de tal manera que pudieran representar las tres razas de la Edad Media. Fue así como Melchor representaba Europa, Gaspar Asia y Baltasar África. ¿Cómo son representados los tres Reyes Magos? Melchor se representa generalmente como un anciano blanco y con barba, a similitud de las personas provenientes de la zona europea. Él ofrece al niño el oro por la realeza de Cristo. Gaspar representa a la zona asiática y porta el incienso en alusión a la divinidad de Jesús. Baltasar es de piel negra, en representación de África, y regala al Salvador la mirra, sustancia que se utilizaba para embalsamar cadáveres y a su vez
se consideraba símbolo de la humanidad del Señor. En la época que se les empezó a pintar con estas características no se tenía conocimiento en América. Además, los tres hacen referencia a las edades del ser humano: juventud, Gaspar; madurez, Baltasar; y vejez, Melchor. Tuvieron que pasar algunos siglos para que la tradición de los Reyes Magos fuera pareciendo a lo que conocemos ahora. Esto sucedió durante el siglo XIX, cuando en España se convirtió la noche anterior a la Epifanía en Noche de Reyes. A la mañana siguiente, los niños encontraban obsequios en el conocido Día de Reyes. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la celebración se extendió hacia países como México. La aparición de los Reyes Magos en los nacimientos mexicanos surgió por iniciativa de San Francisco de Asís, desde Europa, para dar más lucimiento a esta tradición que tuvo mucho arraigo en México. Ahora les hablaré del origen de los Reyes Magos. Iniciaré con Melchor. Melchor representa a los pueblos europeos, pero también la sabiduría, la inteligencia y el sentido común. Melchor tiene un carácter de líder. De en mano, él iba en cabeza montado en su caballo, pura sangre, regalo de un rey español, y que dirigía la comitiva de los tres Reyes Magos, que recorrieron medio mundo para conocer al niño Jesús. Gaspar, él es considerado como el rey más joven de los tres y el más sabio, originario también de Europa. Como sus compañeros, el rey Gaspar siguió la denominada Estrella de Belén. Gaspar presentó a Jesús incienso, significado de espíritu, esperanza y fe. Se dice que el rey mago Gaspar vivió alrededor de 109 años y que después de esto murió junto con sus compañeros eternos, Melchor y Baltasar. Se describe montado en un camello en busca del paradero del recién nacido Jesucristo. Ahora les hablaré del rey Baltasar. Según la Biblia, este rey, quien también era conocido como Baltasar, es uno de los nombres que se identifica con uno de los tres Reyes Magos, específicamente como el de origen africano. La Biblia simplemente lo coloca como los sabios del Oriente, que se dirigían a llevarle regalos al Hijo de Dios. Baltasar le llevaba mirra. A él también se le asocia con Baal, el cual es una divinidad de las culturas de Asia Menor. De los tres Reyes Magos, Baltasar se desplazaba en un elefante, que se cree trajo de sus tierras, puesto que a este rey le gustaba mantener las tradiciones de ellas mismas. Es por eso que porta más que toda una especie de pantalón de tela reforzada con unas botas de cuero, hechas a la medida debido a los arduos trabajos que se realizaban en su tierra. Los Reyes Magos se han vuelto parte de las tradiciones navideñas de varios países de habla hispana, sobre todo México, donde además de ser vistos como personajes que premian a los niños cada 6 de enero por su buen comportamiento, esta festividad también es celebrada con la tradicional Rosca de Reyes. El origen de esta data del siglo XVII, que se originó en Francia, el pastel de haba, que es lo más parecido a la Rosca de Reyes que saboreamos actualmente. En Francia se cocinaba una gran torta y se le escondía una haba, y a quien la encontrase era condecorado con el título del rey del haba. Tiempo después de esta tradición llegó a España y de ahí se pasó a México en tiempos del virreinato. Antes de ser un niño Dios de plástico fue una haba, pero esto también dependió del origen de la familia, pues los adinerados solían colocar una pieza pequeña de oro, mientras los pobres continuaban colocando habas. La forma del pan se debe a que la figurita del plástico que está en las roscas es la representación del niño Dios, y está oculto en la rosca porque alude a la persecución que sufrió el niño junto con sus padres por el rey Herodes. Para partir la rosca se necesita un cuchillo. Parecería una obviedad que para partir esta se necesitara esta herramienta. Sin embargo, en el caso de la rosca, el uso del cuchillo tiene un significado especial, pues alude al peligro que corría el pequeño niño Dios de ser encontrado y asesinado. Ahora les hablaré de los elementos decorativos. Los costrones de azúcar que lleva la rosca significan los puntos cardinales. Los dulces que decoran esta tienen 3 significados. El primero es la representación de las joyas de la corona de los Reyes Magos. El segundo
es que los dulces son los elementos superficiales y materiales que tenemos que atravesar para encontrar a Dios. Y el tercero es que los dulces deben ser de origen desértico, porque simbolizan el paso de José y María por el desierto para mantener a salvo al niño Jesús. Encontrar al niño en el pan es una bendición, así que si sale, el 6 de enero serás el indicado de los tamales para disfrutar del Día de la Candelaria el 2 de febrero. Tradición. Desde hace años se establece que los Reyes Magos vienen a traerle regalos a los niños. Colocan a Melchor como el encargado de la ropa y de los zapatos, mientras que Gaspar se encarga de traer dulces y golosinas favoritas de estos. En Baltasar, quien trae carbón o madera seca y vieja a aquellos niños que se portaron mal durante el año que pasó. Así es que los niños deben disfrutar los regalos de este Día de Reyes, si se portaron bien, y si se portaron mal, disfrutarán de carbón o madera seca. Gracias por su atención y hasta la próxima.